dijeron que sería la única opción. Sí, porque ya las vías aéreas estaban en riesgo por la inflamación que me iba a ahogar, entonces decidieron meterme en un coma inducido. Entra pánico, yo no sé en este momento, estoy viva, estoy muerta, estoy en otra galaxia, ¿dónde está mi familia? Los médicos consideran que uno está durmiendo cuando estás en un coma, pero no es así, no estás durmiendo, estás alterada todo el tiempo. ¿Qué son las cosas que recuerdas tú de ese periodo? ¿Qué es lo que te viene a ti? Feminine flames burning bright, dancing flames that ignite the night. Let the fire inspire us all. Llamas eternas, feminine flames. Hola, esto es Feminine Flames y hoy te invito a que entres a este salón para conocer a Suzanne Roth. Ella, en un momento de su vida, la sometieron a un coma inducido y le cambió literalmente la manera de ver la vida. Nos va a explicar su historia, su camino de transformación y ahora, sin más, vamos a conocerla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Suzanne? Hola, muy bien, muchas gracias. Me gustaría que te presentases para que las personas, las mujeres que nos están viendo, sepan quién es Suzanne Roth. Bueno, soy una mujer de poco más de 50 años. Soy alemana, madre de 2 hijos y bueno, vivo en Miami desde 13 años, después de pasar por varios países en mi trayectoria de trabajar en turismo. Entre ellos España, ¿viviste? España, sí, 8 años vivimos en España. Ujú. ¿Y cómo era Suzanne de niña? Pues diría que fui una niña un poco más seria, bueno, muy adecuada con las cosas, con los tiempos, una chica que no daba muchos problemas a los padres, diría yo. Pero en algún momento, cuando yo terminé la escuela, pues como me decidí salir del país y empecé mi trayectoria en España y caí como por casualidad en el turismo. Y fue un poco a pesar de mi familia porque no fui a la universidad, no hice lo que debería haber hecho. Y bueno, así empecé mi carrera. Ujú. Entonces te trasladaste a, bueno, primero viviste en España, no sé si en otros países, y llegaste a Miami. Ujú. Entonces aquí es donde pasó este suceso que un poco te ha cambiado la manera de enfocar la vida. ¿En qué circunstancias te pasó? ¿En el momento en que te sucedió? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu vida? Bueno, la vida no era muy diferente a la que tengo ahora en el sentido que vivía con mi familia aquí, era COVID en el 2021, salimos de vacaciones a pesar de, pero bueno, hicimos un viaje interno a California y regresé de viaje con un resfriado, o sea, nada fuera de lo normal, bastante común. Y bueno, empecé a trabajar de nuevo, las vacaciones se habían acabado y pues el resfriado se mejoró, pero como antes me había pasado a veces que después de unos días como que se volvió a empeorar, ¿no? Cosas Como que a una veces recaída, pasan, ¿no? exacto, una infección. Y, y entonces, bueno, me levanté una mañana con mucho dolor de garganta y oído. Fui al médico, me revisaron, no encontraban nada, decían que era una infección viral y me mandaban a casa. El siguiente día, empeorando un poco, fui a urgencias, lo mismo, se me mandaban a casa y ya el tercer día ya estaba muy decaída, muy débil, con muchas náuseas, vomitando, o sea, realmente algo que no entendía lo que me estaba pasando, ¿no? Porque tú en otras situaciones, cuando tenías dolor de garganta o dolor de oídos, ¿ibas al médico o te arreglabas tú y te lo solucionabas tú con remedios naturales o Sí, con... normalmente sí. Lo que pasa es que cuando es como una recaída así, a veces es una infección bacterial, ¿no? Entonces ya es más mejor, digamos, Claro. ir al médico a ver si hace falta antibiótico, pero bueno, consideraban que no.
Y al tercer día, pues me desperté por la mañana y tenía el cuello muy inflamado. Y entonces, claro, ahí me asusté y acudimos al hospital esta vez. Y entonces en el hospital pues empezaron a hacer pruebas, imágenes, etcétera. Como normal en los hospitales demoran muchísimo tiempo. Yo todo este tiempo tenía mucha confianza que era una cosa muy sutil, ¿no? Una infección, que me daba antibiótico y pues ya me iba a casa el mismo día. Claro. Después de unas cuantas horas me dijeron que me iban a admitir porque era una infección realmente, pero que me tenían que admitir Ingresar en el hospital. porque me tenían que dar el antibiótico por la vena, ¿no? Intravena. Y ya en este momento querían realmente ponerme en terapia intensiva, pero no habían camas, claro, COVID. Y me pusieron en 4 y la mala, digamos, la mala suerte dentro de la mala suerte fue que era un fin de semana largo, era el 4 de julio y el 4 de julio caía un domingo, por lo tanto el lunes también era festivo. Y me ingresaron el viernes y hasta el martes no veía ningún médico competente, digamos, ¿no? Estaban los que estaban de guardia, pero no había nadie realmente que podía dar una opinión más Porque hasta profunda. entonces no sabían lo que tenías. No, o sea, sabían que era una infección, pero claro, era antibiótico como para tapar, Para bajar la infección. para bajar la infección, sí. O sea, que entraste un viernes y cuando te dieron un diagnóstico claro, ¿cómo fue la situación? Pues entré un viernes y entonces el martes ya vino un otorrino y pues explicaba que era una infección y que tenían que, bueno, recomendaban hacer un drenaje para empezar a sacar un poco la infección del cuello. Entonces fue la primera cirugía que hicieron esto, pero realmente no hacía nada. O sea, te hicieron una cirugía para sacarte la infección que estaba, digamos, focalizada en la garganta. Exacto. Teóricamente. Sí, estaba ya en la garganta. En este momento nadie hablaba de otras cosas, ya estaba en la garganta. Y pues hicieron el primer drenaje. Realmente no solucionaba nada. ¿Seguías tú, Seguía tenías igual. fiebre? No, muy poquito, pero la inflamación subía, ¿no? O sea, me daban esteroides, bajaba un poquito, después cuando lo tenían que dejar, por X o Y, volvía a subir la inflamación. Y entonces la segunda cirugía me daban opciones, si quería volver al quirófano o pincharlo, o diferentes opciones. Y entonces me fui al quirófano y me quedé, o sea, realmente sin ningún previo aviso, diciéndonos que podía pasar esto, ¿no? Que podían meterme en un coma inducido. ¿Ni te avisaron a ti, No. ni tampoco a tus familiares? ¿No les dijeron nada? No, eso fue, ya me dejaron. O sea, que fue una decisión, under. imagino que fue una decisión médica Sí. que sobre la marcha la tomaron, ¿no? Sí. Porque vieron que sería la única opción. Fue realmente sí, porque ya las vías aéreas estaban en riesgo por la inflamación que me iba a ahogar, entonces pues fue por eso, ¿no? Que decidieron meterme en un coma inducido. Y pues ahí me quedé. ¿Y cuánto tiempo? Porque estabas hablando del 2-3 de julio. Esto fue el 8 de julio. O sea, te habían hecho las 2 operaciones muy seguidas. Muy seguidas, sí. La primera fue el 6, la segunda fue el 8. Y me quedé en el coma. Estando en el coma fue que entonces ellos empezaron a mirar a los dientes. Después de mucha presión por parte de mi familia también, empezaron a realmente mirar si había algo en los dientes, en la parte dental. ¿Quién intuyó que podían ser los dientes? Bueno, entre otros mi esposo, con la ayuda de una de las especialistas que estaba ahí a mi
en mi equipo, digamos. Pero digamos que lo de los dientes fue por algún motivo que le No, a ver, sugirieron. el diagnóstico que me daban era una angina de Ludwig, que es una enfermedad ya muy rara cuando se inflama la lengua y muchas veces es por causa de una infección dental. Pero claro, antes de empezar a meter mano, digamos, pues estaban siempre intentando hacerlo con antibiótico. Cuando Claro. esto ya no funcionó, pues finalmente entraron a un maxilofacial al Ujú. equipo y empezaron. Y entonces ahí tuve 2 cirugías más. Primero sacaron una parte de los dientes y después decidieron pues sacar casi todos. 18 muelas 18 piezas te piezas sacaron. me sacaron, sí. Y esto mientras estabas en el coma. Miedo estaba en el coma, gracias a Dios, porque yo no, no quisiera pasar por esto despierta, ¿no? Porque ha sido una Wow. cirugía muy, muy fuerte. ¿Y estuviste cuánto tiempo en el coma? 16 días, 16 días. 16 días. Entonces, bueno, tú lo que pasó ahí en el coma, teóricamente no sabes lo que pasó. ¿Y cómo fue el despertarte? Porque teóricamente tú entrabas el día 8 de julio, entrabas a quirófano y Sí. cuando despertaste pensabas que era todavía el día 8 de julio. ¿Cómo fue tu sensación? Yo, la sensación que tuve fue que estaba como dormida 3 o 4 días. O sea, dormida, pero no, o sea, esto de que había estado en coma para mí fue una sorpresa total. No, no lo asimilaba, ¿no? Pensaba, pero cuando me dijeron, estabas en un coma, habías estado en coma, yo pensaba que habían pasado 3 o 4 días. Cuando me dijeron que pasaron más de 2 semanas, pues obviamente me quedé en blanco, porque la sensación, aunque yo viví muchas cosas en el coma, no era una sensación de una estancia larga, ¿no? Entonces, claro, estaba muy confundida al principio, el horario, si era día, noche, porque, claro, el cuerpo muy al contrario de lo que dicen, no descansa cuando está en un coma. O sea, no es realmente que el cerebro está siempre alterado por los medicamentos y por eso también como es la explicación por qué pasan estos delirios, ¿no? Cuando uno está en un coma y vive lo que vive, ¿no? Porque todo lo que ahora nos contarás, de que lo has vivido, tú luego has investigado, has querido saber un poco, ¿no? Me imagino. Sí, o sea, realmente hay unos grupos de personas que han sobrevivido comas y eso fue sobre todo el apoyo que yo encontré y me di cuenta que no era nada atípico, que era bastante normal estando en un coma vivir y tener estas experiencias. ¿Y cómo son estas experiencias? ¿Qué son las cosas que recuerdas tú de ese periodo? ¿Qué es lo que te viene a ti, a la mente? Bueno, en general son bastante terroríficos para toda la gente. O sea, pasamos por, en mi caso no fue tanto, pero muchos pasan por mucha violencia, violaciones, muertes. O sea, son experiencias muy oscuras, ¿no? En mi caso, me despierto, entre comillas, o sea, yo pienso que me despierto, estoy en un hospital, estoy en una cama, no sé realmente dónde estoy, hay muchas sensaciones que curiosamente luego cuando estaba despierta ya entendía por qué escuchaba tal ruido, porque había tal sensación que mi cerebro como que lo empaquetaba diferente, ¿no? Entonces veo a algunos médicos, veo a mi esposo lejano y me da la sensación que me han muerto y que vendieron mi alma a alguien. Y que la misión es que me van a transformar en una criatura, en un pez. Hay un proyecto detrás de todo esto, ¿no? O sea, esto es lo que yo percibo. Es como un hospital, clínica, centro de investigación. investigación, lo que sea. Y pues ahí me encuentro, ¿no? Obviamente entra pánico,
sea, yo no sé en este momento, estoy viva, estoy muerta, estoy en otra galaxia, dónde está mi familia, o sea, no puedo comunicarme con mi esposo, yo lo veo, pero para mí también ha sido engañado en toda esta conspiración, que es lo que yo percibo. Y entonces, pues, claro, hay sensaciones, hay imágenes, hay experiencias que están relacionadas con, por ejemplo, las cirugías a las que me sometieron, pero yo los percibo diferente. O sea, por ejemplo, me pusieron un drenaje en la espalda y cuando cambian ¿cómo se llama? Bueno, con lo que lo tapan, cuando quitan las Las tiras, curitas, sí. a mí me da la sensación que tengo lo que tienen los peces, o sea, las Escamas. escamas, Mm. y que me lo quitan, o sea, que tengo escamas en la espalda. Después, pues me limpian los dientes, los que quedan, y, o sea, son diferentes sensaciones y situaciones que todo lo empaqueta mi cerebro en esta película. Pero es curioso porque lo que estás contando, estás explicando que todo esto es como si fuese un sueño, llámale sueño, delirio, que tú estabas viviendo en ese periodo de Sí. estar en coma. ¿Y cuándo lo recordaste? ¿Cuando te despertaste lo Ujú. recordaste? Todo, sí. O sea, Como hoy día O todavía sea, recuerdo. te acordaste perfectamente de esas imágenes, de esa Sí. situación, Sí, y de alguna manera lo que es curioso es que toda esa película que tenías tú ahí montada está relacionada con cosas que realmente sucedieron. exacto. Entonces, ¿esto cómo lo explicas tú? Yo lo explico así, que realmente es el cerebro que toma lo que está pasando, pero lo procesa diferente. Por ejemplo, em, en este delirio estoy en la cama, obviamente no me puedo mover, y escucho siempre un ruido como un crack, ¿no? Así. Y veo que la pared como que se está batiendo y que hay como unos peces saliendo, o sea, en todo esto otra sensación es que estoy en un barco flotando, hay mucha humedad. Y entonces ya cuando estoy despierta me doy cuenta que tengo una torre al lado en terapia intensiva y que gira. O sea, esto ya es en En el la mundo red, real, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que gira y cuando pasa por cierto punto hace este crack. O sea, tú te despiertas y dices, este es el ruido que yo Ajá, había escuchado en mi exacto, sueño, este mismo ruido. O sea, que exacto. tú interpretas que ese ruido que estaba tu cerebro Sí, recibiendo, lo interpretó de una manera exacto, determinada, pero que de alguna manera tú lo estabas percibiendo. exacto, exacto. Otra sensación, por ejemplo, la comida que te pasan por el tubo huele como a pescado, como a sushi, entonces, claro, esto para mí era un olor muy, muy fuerte y por eso también esta relación a mar, peces, etcétera, ¿no? O sea, es que como que las sensaciones que percibe tu cuerpo, aunque estás en un coma, pues el cerebro está tan confundido que pues lo envuelve así. Y esto es algo muy típico, esto pasa a, a casi todos que están en un coma inducido. Curiosamente, no pasa tanto a personas en un coma natural, porque el coma natural ya el cuerpo no tiene esta medicación y por esto pues también se considera que son sobre todo los medicamentos que provocan esta alteración del cerebro y la percepción que tienes, ¿no? Ajá. Y oías cosas, porque hay personas que han pasado por un coma y dicen que han oído cosas que estaban pasando. ¿Tú tienes esa sensación también? ¿Alguna Yo cosa que oía, sucedió? yo tenía conversaciones con la gente, yo me movía en una silla de ruedas, yo me acuerdo es que un día me llevan bueno, tenía una, una experiencia muy fuerte, me llevan a una parte en el agua, como un deck,
y había como restaurantes en barcos, ¿no? Un O sea, muelle, ¿no? diferente, un muelle. Siempre había muchos personajes de películas infantiles, como de cómic. Entonces voy ahí con los enfermeros, las enfermeras, y tengo una conversación con algunos y estoy tan frustrada y con tanto miedo que decido, bueno, aquí ya no pasa nada, no va para adelante ni va para atrás, yo tengo que hacer algo. Y logro quitarme el tubo. Saltan las alarmas, vienen las enfermeras, al final me ponen la mascarilla, me vuelvo... Ok, después de este episodio tengo una conversación con una enfermera o sea, todo eso en el coma, ¿no? En el delirio. Y está muy molesta porque ella está embarazada y ella dice, pero tú tienes hijos, o sea, ¿cómo te vas a hacer esto teniendo hijos? Y pues yo pues cambio un poco mi conciencia, digo, sí, es verdad, sí, yo necesito vivir porque tengo mis hijos, necesito salir de esto. Pero entonces no sé qué pasa, que habla con otro enfermero, entonces la siguiente noche hay un enfermero que intenta quitarme el tubo, o sea, como matarme, ¿no? Pero perdona, ¿esto estás hablando del delirio o de la Sí, vida real? esto es el delirio. El delirio. Pero después, cuando yo vi y leí mi reporte médico, sí sale una parte donde dicen que yo intento quitarme el tubo. Porque, otra vez, toda esta agitación que uno tiene, ¿no? De hecho, te ponen guantes para que no puedas realmente agarrar. Pero es este miedo tremendo y que no sabes, ¿no? O sea, yo, claro, no sabía si iba a ver mis hijos algún día otra vez, porque no puedo explicarme nada de lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces, claro, yo tampoco no he hablado con enfermeras o médicos para realmente saber hasta qué punto ha pasado qué cosa. Pero sí, esto fue parte de toda esta película Que viví. montaste. Sí, es que lo que realmente es sorprendente, ¿no? Yo creo que para Sí, muchas sí. mujeres que estén escuchándolo, es esta especie de conexión que hay, ¿no? De la realidad Ujú. y, digamos, tu cerebro, ¿no? Que aunque lo interprete de otra manera, Sí. pero que hay muchas cosas que Sí. tienen relación. Sí. O sea, que de alguna manera tú podrías sostener o confirmar que el cerebro que está en coma está percibiendo Sí, cosas. sí. O sea, tú lo sientes así, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, ahí como que entra un poco la parte médica, ¿no? Que los médicos consideran que uno está durmiendo cuando estás en un coma, pero no es así. O sea, no estás durmiendo, estás alterada todo el tiempo. De hecho, una vez que sales del coma es muy difícil entrar otra vez en este círculo de dormir y despertar y estar despierto, porque el cuerpo lo tiene que volver a aprender, o sea, cuál es el horario de dormir, cuál es el horario de estar despierto. O sea, los primeros meses me despertaba cada 2 horas, cada hora, porque no encontraba este balance, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa que antes de COVID se empezó a entender mejor el daño que puede hacer el coma, no solamente cuando uno está en el coma, sino también después. Hay mucha gente que después se quedan con Secuelas, ¿no? secuelas, ¿no? Y entonces pues se intentaba cambiar un poco esta percepción. O sea, hay la idea de que cuando una persona necesita intubarse, se intuba, pero se deja despierta, claro, con sedantes, pero no dormida, porque así logras que la persona puede moverse, puede caminar, y entonces no pierde toda esta masa muscular que pierdes al estar tanto rato en la cama. Pero cuando empezó COVID y la gente no sabía qué hacer, pues lo metían la gente así en el coma, ¿no? O sea, una tras otra, y pues esto fue lo que pasó. En mi caso, yo creo que sí que podía haber existido esta posibilidad de intubarme, pero no ponerme en un coma.
Pero bueno, al final fue la práctica. Claro, y cuando saliste del coma, ¿qué sensación tenías? ¿Estabas enfadada? ¿Estabas frustrada? ¿Cómo te sentías con lo que te habían practicado los médicos? ¿Estabas de acuerdo con ello? Bueno, primero estaba muy feliz, ¿no? Muy feliz. De volver a estar Me pasé despierta y viva. 3 días llorando De felicidad. de estar viva, ¿no? Y fue, la verdad que fue un poco una sensación muy linda. Pasaban tanta gente por mi cuarto que nunca había visto. Gente que habían rezado por mí, enfermeras, otros pacientes, el cura, o sea, todo el mundo pasaba por mi cuarto porque me conocían, pero yo no los conocía, ¿no? Y entonces, claro, fue esta felicidad, obviamente fue, pues quería llegar a casa y ver a mis hijos por COVID, no podían visitarnos, la única persona que dejaban entrar fue mi esposo. Y claro, pues tenía que volver a aprender a comer, porque tanto tiempo por el tubo, pues tragar Bueno, cuesta. pero además te habían quitado 18 piezas. Sí. Entonces, también. cuando te despertaste, supongo que fue un shock, ¿no? La cicatriz, bueno, la Claro. cicatriz ya la tenías que te habían operado Sí, en la primera, ¿no? sí. Pero A mí me molestaban más las canas que habían salido. las canas. O sea, no, esto y la ducha, porque llevaba 3 semanas sin ducharme. O sea, porque no te bañan, te pasan un trapo, te limpian por encima, pero la primera ducha que me podía dar en este hospital fue la gloria. O La sea, gloria. la ducha, lavarme el pelo que estaba ya duro como un... ¿Cómo se pan. agradecen las pequeñas cosas, Sí, ¿no? Cuando lo total. pierdes. Entonces dices que las sensaciones que tenías, ¿no? O sea, primero felicidad, Sí. pero luego eso, tenías que volver a aprender a comer, estabas A explicando. comer, te tienen que hacer como una evaluación y te dan diferentes líquidos para ver cómo puedes tragar. Entonces, claro, el agua no cuesta mucho tragar. Al principio tenía que meterle un polvo como para hacerlo más espeso para poder tragármelo, porque si no, o sea, y así poco a poco. Al principio toda era comida blanda, obviamente también porque no tenía No tenías dientes. los dientes atrás. Y así, bueno, a la semana me mandaron a la casa, me dieron un papel y me dijeron muchas gracias y mucha suerte. O sea, no me mandaban nada de fisioterapia, de algo speech therapy, o sea, para aprender a hablar. Tenía la voz como muy, sí, yo, ¿no? O sea, claro, porque tanto tiempo sin hablar. Caminar, o sea, no entré por esta puerta caminando, no podía caminar. Me faltaba, perdí como casi 20 kilos. 20 kilos en 16 días. Sí, bueno, sí, En todo bueno, el en un proceso. mes, porque claro, al principio Madre también mía. bajé mucho peso ya por las náuseas y todo. Entonces, pues subí las escaleras la primera vez, pero así poco a poco, ¿no? El cuerpo se recupera. Y en mi caso yo pienso que siempre, antes de lo que pasó, siempre fui una persona muy, muy sana, me gustaba siempre comer muy sana, cuidarme mucho, hacer ejercicios, y creo que esto me ha ayudado muchísimo también de recuperarme tan rápido, ¿no? Yo al mes estaba ya manejando, empezaba a caminar y pues así seguía, ¿no? ¿Qué es lo que te ayudó en este proceso de, digamos, de recuperación? Porque dices que no tenías fisioterapia, no tenías speech therapy, ¿no? Sí. O sea, logopedia. ¿Qué hiciste para recuperarte con tanta rapidez? La motivación fueron mis hijos, ¿no? O sea, de poder estar otra vez con ellos ahí en el SOCA, llevándolos al colegio y todo. Obviamente el apoyo de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. También soy una persona muy ambiciosa, o sea, yo pongo las metas y voy. Y claro, quería realmente lograrlo en tiempo récord, ¿no? O sea, porque a mí no me gusta estar pendiente de ser pendiente, o sea, de otra gente, ¿no? Dependiente, ¿no? O sea, ser independiente, exacto. Entonces, pues esto fue la motivación, ¿no? De poder hacer mi comida,
subir y bajar las escaleras, ducharme sola, o sea, todas esas cosas que al principio obviamente cuestan un poco. ¿Y alguna cosa hiciste, leíste algo o te ayudaron de algún modo alguna persona? Sí, O sea, aparte de la motivación sí, que obviamente sí, ayuda no, mucho. obviamente, porque tuve mucho miedo de recaída, porque era COVID, entonces, claro, era justamente salí en agosto y fue como otra alza de una ola de COVID, tenía mucho miedo de coger COVID y no quería ver a nadie, o sea, estaba aquí en mi burbuja y no quería ver a nadie. O sea, lamentablemente el primer mes mis amigos, pues no podía. O sea, tenía tanto miedo de contactar y contagiarme. Entonces, claro, tenía pesadillas, tenía cualquier cosa que decía, oh, mi madre, o sea, ¿qué me pasa otra vez? ¿No? Busqué ayuda, busqué una persona muy capaz con terapia, que realmente me ayudó mucho a superar estos miedos. Y bueno, también poco a poco volví a empezar a trabajar y distraerme, ¿no? De no seguir en esta... Empecé a leer mucho, empecé a intercambiar y empecé a escribir yo misma. Empezaste a escribir. Empecé ¿Y a escribir. qué escribías? ¿Pensamientos o la historia en sí? Sí, pues empecé a escribir mi libro porque, bueno, cuando yo me desperté del coma, una de las primeras cosas que dije fue, tengo que escribir un libro, porque me parecía tan impactante lo que yo había vivido que dije, lo tengo que apuntar. En primer lugar para mis hijos, en segundo lugar también para ayudarme a mí. Y entonces empecé a escribirlo y pues publiqué el libro pues como al año, en inglés primero y después en español. Lo has traído aquí, ¿no? Lo he traído aquí, sí. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Peces Rojos y Morados en español. ¿Por qué? Por los que quieren leerlo lo van a saber, porque bueno, ya comentamos que es un poco el tema de los peces que viene en lo que me pasó. Y bueno, está disponible en España también, con los que quieren buscarlo. Y bueno, sí, en eso me entretuve bastante, me ayudó bastante y creo que también ayudó a mucha gente a entender lo que realmente pasó, ¿no? Y lo que puede pasar en un coma. O sea, he tenido muy buen feedback de otras personas que han tenido familiares en un coma, amigos en un coma. Y la verdad que fue... ¿Has hablado con personas que han tenido también coma inducido o coma natural? Solo por el Facebook, o sea, el grupo este de Facebook, de cara a cara, una sola persona que conocí que también pasó por esto. O sea, que has conocido Sí. a alguien que ha pasado Sí. por ello. ¿Y crees que tu experiencia, tu historia es única, tal y como la viviste? ¿O hay ciertas similitudes? Sí, hay similitudes. A ver, yo creo que lo que es único es la parte dental, porque la verdad es que han sido muchos dientes que me quitaron. Gracias a Dios fue algo, no una enfermedad más grave. Bueno, pero porque la gente entra en coma por muchas razones, infecciones bacteriales, accidentes, gente con diabetes puede pasar también, ¿no? O sea, las razones son diferentes, pero hay muchas paralelas. Luego lo que pasa en el coma y también después. Y pues ahí también aprendí mucho, intenté ayudar a mucha gente. Hice algunos podcasts también porque lo que me interesa es que la gente lo sepa y que no están solos, ¿no? Que lo podemos superar, que siempre va a ser parte de nosotros, pero tenemos la gran suerte de tener otra oportunidad. Y en esta oportunidad que te ha dado la vida, cuando has recuperado de nuevo la vida, has renacido, ¿cómo has renacido? ¿Cómo eres tú ahora diferente después de toda esta experiencia
tan asombrosa, casi de película de miedo, de terror, de Sí. fantasía, ¿no? Hoy por hoy me siento con mucha más energía, con muchas más ganas de vivir. Em, no planifico tanto, vivo más al día. Siendo alemana, pues obviamente siempre tengo mi plan B, pero sí intento lo más que puedo aprovechar vivir el día, ¿no? O sea, disfrutar el día, dar gracias a la vida y realmente sentirme bendecida de que puedo estar aquí con mis hijos y hacer lo que me gusta, el trabajo que me gusta, em, estar bien, o sea, no tener ningún efecto secundario gracias a la tecnología que existen los implantes. Em, Porque hay algunos, ¿no?, que se quedan con efectos secundarios. sí, lamentablemente hay mucha gente que se queda, sobre todo con mucho trauma, mucha depresión, porque claro, es un proceso hay que pasar por volver a vivir todo, o sea, volver a aprender todo y el ejercicio me está ayudando muchísimo. Sentirme bien y la verdad que nunca he tenido tantas ganas que cumplir los 50 porque eso me pasó que tenía 49 y pues claro, esto fue como una cosa muy positiva, ¿no? Que Claro. las mujeres tenemos mucho temor a la menopausia y todo eso, pero la verdad que a mí todo bienvenido. Todo bienvenido, Todo bienvenido. mientras estés viva y lo puedas, ¿no?, Exacto. Y compartir. pues mi meta realmente es mantenerme sana y poder vivir los años que me quedan bien. No es tanto cuántos años se dan, sino los que quedan, vivirlos bien. Y entonces, claro, me sigo cuidando. Y pues sí. ¿Y qué le dirías tú ahora a esa niña, esa pequeña Susanne que vivía en Alemania? Si ahora la tuvieras delante. Pues primero que la vida siempre toma giras que no sabemos, o sea, siempre viene diferente a lo que lo planificamos, ¿no? Y que se esté tranquila, que sí, que la vida, o sea, hay que vivir la vida y no estar tan pendiente de las cosas y preocuparse tanto. Ujú. O sea, todos nos preocupamos, pero yo intento preocuparme menos que antes. ¿Y cuál es el legado que te gustaría dejar a la humanidad y a cualquier persona que haya pasado por una situación similar? Pues Bueno, este libro ya un poco lo es, ¿no? sí, Pero claro. Yo pienso que un poco, mira, al final somos nadie en esta vida, ¿no? O sea, venimos, nos vamos, pero realmente aprovechar lo más que podemos el tiempo que estemos aquí. Mis padres, los dos, se han muerto hace muchos años. No los vi, pero los sentí muy cerca cuando estaba en el coma. Y esto también me ha dado un poco la fe y la sensación que la vida no termina aquí, que podemos tener la fe que algo hay después, lo que no lo sé, pero que hay algo. Me ha quitado un poco el miedo a la muerte, pero no me ha quitado el miedo a sufrir. Yo siempre he tenido mucho miedo a sufrir porque, bueno, también pasé por mi madre que se murió de cáncer. Realmente es un poco irónico, ¿no? Porque lo que sufrí fue realmente mis temores más grandes, ¿no? De estar atrapado en una situación, o sea, ojalá que nada tenga que pasar por esto. Pero al final del día, sí, o sea, no nos preocupemos de tantas cosas, la vida sigue, el sol sale cada día y hay muchas cosas que no podemos cambiar y no ver las cosas con tanta seriedad y tanta preocupación. Muy Eso es bien. un poco lo que... Pues el mensaje. sí, un buen mensaje y una buena filosofía de vida, ¿no? Porque quien más, quien menos, nos preocupamos a veces por cosas que no tienen Claro. mucho sentido. Y que no podemos cambiar. Exacto. Sí.
y luego es en el momento en que pasa y suceden es cuando tienes que Sí, poner remedio, ¿no? exacto. Y supongo que tú has aprendido, ¿no? Esa espontaneidad, ¿no? Bastante. Más, Sí. más latina, Sí, la verdad que sí. También el tono ayuda, claro. ¿no? Pero sí, la verdad que sí. Pues ha sido un placer tenerte hoy aquí en este espacio de Igualmente. Feminine Flames. Muchísimas gracias por Espero tenerme. que tu llama ilumine a muchas personas. Como recuerdo de pasar por este programa, me gustaría entregarte esta, Muchas esta gracias. orquídea, Qué linda. esta flor que luce muy bonita en tu, Sí, la en tu verdad. casa, la verdad. Así tan tropical de aquí en Miami. Gracias. Y nada, espero bueno, que lo que te venga, seguro que lo resolverás muy bien. Espero que cada día te encuentres mejor. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y a todas vosotras, a ti que has estado tan atenta de todos nuestros programas, o quizás sea el primero que estés viendo, te animo a que estés pendiente porque esta entrevista de hoy es la última de esta primera temporada de Feminine Flames, pero no será la única porque queremos continuar aportando con nuevas mujeres, nuevas Feminine Flames, mujeres que van a iluminar el mundo, que nos van a ayudar, como decía Susan hoy, para que sepáis que no estáis solas, que no estamos solas aquí. Y me encantaría que te comunicases con nosotros, con el equipo de Feminine Flames, para contarnos de las entrevistas que has visto, cuál te ha gustado más especialmente porque te haya tocado, y de esta de hoy en concreto, si ha habido alguna cosa con la que hayas conectado o que te haya sorprendido, porque con todo lo que nos digas podemos prepararte nuevas entrevistas, nuevos episodios que estén más en sintonía y que se acerquen más a lo que tú necesitas hoy. Y sin más, te deseo un buen día y nos vemos pronto en Feminine Flames.